Este video tiene, tiene que ver con la evaluación del nivel de servicio en los tramos carreteros que tienen situaciones de trenzado o cambios de trayectorias. El cambio de trayectorias tiene lugar cuando un vehículo se incorpora a una vía rápida con flujo continuo y tiene que atravesar algunos carriles para poder continuar con su recorrido. Normalmente en las incorporaciones, los vehículos tienen que eh, acceder a alguno de los carriles y normalmente tienen que esperar el tiempo o el espacio para que el vehículo que venga circulando sobre la vía principal no tenga algún incidente con ellos. Entonces, cuando se incorpora, puede generar también que el vehículo que viene sobre la vía principal tenga que detener su velocidad o modificar su velocidad para no tener un accidente. Entonces, estos cambios de trayectoria al pasar de un carril de incorporación hacia un carril central o de alguno de los carriles de una carretera hacia otro carril, es lo que se le conoce como trenzado o cruce de trayectorias. Cuando esto se presenta, se generan algunas turbulencias en esas zonas donde tienen lugar estos cambios de trayectoria y eso afecta las densidades, los flujos y las velocidades. Entonces, a partir de esas tres variables que ya se conocen, porque bueno, estamos familiarizados con ellas, se determina el nivel de servicio. Por supuesto que también tiene que ver la configuración que tienen eh, estos tramos en donde se dan el trenzado. En esta primera parte vamos a abordar de manera general la metodología del manual de capacidad y posteriormente referiremos un ejemplo. La definición es que un tramo en trenzado o el trenzado generalmente tiene lugar cuando se cruzan dos o más corrientes de vehículos que van en la misma dirección a través de un tramo importante de la vía, sin que existan para ayudar a este proceso algún dispositivo de tránsito. Más allá que las mismas líneas o el señalamiento vertical y horizontal que existe, ¿no? Cuando hay un acceso. Estos segmentos denominados de trenzado se forman cuando hay tramos en los cuales convergen, o sea, hay accesos o salidas de la carretera y que estos están bastante cercanos. Significa entonces que no hay suficiente distancia para poder hacer que operen estos segmentos y que ellos puedan operar de manera independiente. Entonces, si hay una incorporación y está muy lejano o es bastante amplia, me refiero a la distancia, una de otra, pues puede ser que este fenómeno se dé sea de poca relevancia, es decir, en un tramo donde haya una incorporación y una salida, si están a 50 kilómetros, pues obviamente que no tienen mucho efecto y en ese caso se trata como una incorporación, que es otra característica de una red carretera que se podrá analizar o que es tratado en el capítulo 13 de este manual de capacidad como segmentos de incorporaciones y salidas. Entonces, también es importante distinguir que la entrada y la salida debe estar a una cierta distancia. Y eso pues tiene que ver con la configuración con la configuración del tramo que estamos analizando. Y esto es parte de las características que definen un tramo de trenzado. Al respecto, hay tres características que afectan estos segmentos en cuanto a su operación y son la longitud del tramo, que ya decíamos qué tan lejos se encuentra la incorporación y la salida de una vía.
en el mismo sentido, el ancho de los carriles en el que se puede dar o el espacio que tienen para cambiar de dirección o de cambiarse de carril, y la configuración, o sea, la forma que tiene, la forma geométrica me refiero, que tiene este segmento que estamos analizando. Tienen un impacto importante en esa parte crítica de intercambios y es el único, esta dinámica de intercambio es la que se utiliza para evaluar un segmento entrezado. Entonces, en este capítulo 12 se ve la metodología para estimar cuál es el nivel de servicio en estos tramos y bueno, pues esto está basado en las características del segmento, como ya se mencionó, la velocidad de flujo libre, las demandas o los volúmenes vehiculares de cada uno de los movimientos, los que van de frente, los que se incorporan, los que salen, los que van de una dirección a otra. Eso es lo que es relevante, ¿no? Entonces aquí se presentará cuál es el procedimiento general. Entonces aquí tenemos un caso típico de un segmento trenzado en donde tenemos un eje principal, que en este caso sería del A a C, ese es el cuerpo principal en donde lleva la mayor parte del flujo vehicular, y tiene una incorporación que es, vamos a decir, la incorporación B, y una salida, que es la desincorporación, señalada aquí como D. Así que los vehículos que aquí operan en este tramo, algunos van de frente, es decir, van de A a C, otros se incorporan desde el punto A, o de la rampa B, perdón, hacia el punto C, ¿no? Y habrá seguramente otros que por alguna razón se equivocaron o, no, o quieren realmente salir, no es el punto donde quieren entrar, que usan la rampa y se vuelven a salir, ¿no? Ese es el movimiento de B a D. Y por otro lado tenemos vehículos que vienen sobre el cuerpo principal que quieren desincorporarse en la salida D. Así que aquí en donde se cruzan estas trayectorias es donde se ocasiona este fenómeno de trenzado. Estos vehículos que vienen sobre B quieren incorporarse al carril y sobre ese carril hay otros vehículos. Entonces estos tienen que modificar su velocidad de operación para no generar un accidente, y de la misma manera estos vehículos que vienen en B pues tienen que ir definiendo su velocidad para poder incorporarse sin generar problemas a los que circulan de A a C, ¿no? En el mismo sentido, los que vienen de A y van a C, pues deben de tener cuidado con los que se incorporan y también con los que continúan sobre la rampa, ¿no? Entonces, esos también participan en este proceso de trenzado. Ya se decía, pues que depende del número de carriles, depende de la configuración. En este caso es una entrada y una salida por el mismo costado, por el mismo lado. Hay otras configuraciones que veremos más adelante. Y pues depende cuántos carriles tenemos acá de espacio para poder hacer estas maniobras, y además la distancia que hay entre el momento en donde podemos hacer la incorporación, que es a partir de esta nariz hasta esta otra nariz, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementos. También podemos distinguir dentro de esta descomposición de los flujos o de los volúmenes de tránsito, aquellos vehículos que no están involucrados en el proceso de cambio de trayectorias o de trenzado, que son los que van de A a C, y los que van de B a D. Los que sí son volúmenes que tienen ese problema o esa situación de trenzado son los de B a C y los de A a P. Este tipo de diagramas es lo que requerimos inicialmente para hacer la evaluación, y esto es lo que se denomina un diagrama de trenzado. Obviamente tiene otros elementos que ahora mencionaremos, pero desde el punto de vista de la geometría es importante caracterizar, ¿no?, el caso que estemos analizando, el caso real me refiero, de esta manera, ¿no? Con este diagrama de trenzados para representar la geometría.
Los segmentos de trenzado requieren que haya un cierto número de maniobras de cambios de carril para que los conductores puedan acceder al carril que ellos necesitan. Entonces está sujeto el grado o la intensidad de estos cambios a la turbulencia que se genera y que generalmente es distinta a que si no hubiera estas incorporaciones. Entonces, si aquí no hay ninguna entrada, pues esto sigue funcionando como un tramo de varios carriles, ¿no? Que ustedes ya saben evaluar y que hemos visto en una unidad previa. Entonces, cuando hay un exceso de cambios de carril, se va a generar una turbulencia y eso va a afectar a las condiciones de operación de este tramo. Y se trata justamente de saber qué tanto los afecta, ¿no? Es una, digamos, una situación especial que es necesario revisar. Ya habíamos comentado que es la longitud, el ancho y la configuración los que determinan esta intensidad, ¿no? Veremos las definiciones de esos conceptos y tenemos para el caso de la longitud, pues es la distancia entre los segmentos de convergencia y divergencia y tiene aquí una serie, bueno, un par de definiciones adicionales. Esta se llama la longitud corta, el LS, que es donde de manera efectiva se dan los cambios, dado que generalmente cuando hay una incorporación, pues hay un espacio disponible todavía en el cual en línea continua no se pueden incorporar los vehículos. Entonces, esa longitud medida a partir desde la nariz se denomina, es que donde convergen el señalamiento horizontal del cuerpo principal de la vía con el de la incorporación, este punto, se mide desde ese punto hasta el otro punto, ¿no? De salida. Digamos que eso ya son como los límites físicos para poder realizar el cambio de carril o la incorporación o la salida, pero no es lo que está permitido. Lo permitido es hasta donde está la línea discontinua. Es en ese tramo que se pueden hacer los cambios de carril. Acá lo podemos hacer en una situación de emergencia, ¿no? Pero no es lo adecuado hacerlo en estos límites. Bien, entonces tenemos esa definición de longitud. El ancho se refiere a los números de carriles disponibles para realizar este proceso de trenzado o donde se lleva a cabo este proceso. Y la configuración es la forma en que entran y salen los diferentes carriles que conforman el tramo de trenzado. Entonces, regresando aquí a las definiciones, es la longitud corta que ya mencionaba y LB es la longitud base. Ya explicamos a qué se refiere. Bueno, estas definiciones es importante señalar que con respecto al manual de capacidad del año 2000, es una de las partes que son distintas. En el manual del año 2000 tenemos otras configuraciones y otros conceptos, ¿no? Entonces, por eso es importante utilizar la versión última del manual de capacidad porque las metodologías pueden cambiar. Entonces, cuando es el caso que no hay una señalización específica para diferenciar LB, el tramo que realmente está en línea punteada donde se puede hacer el intercambio de carril, entonces se tiene que asumir que ambos son iguales, ¿no? Aquí refiere que, bueno, generalmente la relación que hay entre la longitud corta y la longitud base es de aproximadamente, esto es una cuestión normativa,
que la longitud sea corta, sea cerca del 80% de la longitud base, ¿no? Esto pues, tiene que ver con las normas de seguridad de cada uno de los países y esto pues puede ser ajustado, ¿no? Esto es en el caso de Estados Unidos. Es importante considerar que las velocidades y densidades que se estimen se tienen que hacer sobre la longitud base. Eso es importante. También se menciona que hay evidencia que indican que las velocidades y las densidades pueden aplicarse hasta 500 pies aguas arriba del punto en donde se realiza la incorporación, o también 500 pies abajo, aguas abajo, en el punto donde se separan, ¿no? O se desincorporan los vehículos en ese tramo de estudio. Aquí, bueno, pues es importante señalar que la longitud influye de manera importante en la intensidad de los cambios de carril. En una situación de demanda dado, los segmentos más largos permiten que los conductores tengan más tiempo y espacio para hacer sus cambios de carril. En caso contrario, pues en esta situación se reduce la densidad de cambios de carril y puede reducirse también las turbulencias. En caso contrario, pues si la longitud es corta, pues estas variables tienden a incrementar. Pasando al tema del ancho, se refiere al número de carriles continuos que están dentro del segmento de trenzado. Es decir, que es el número de carriles que existe entre la entrada o las gargantas o las narices, o garganta o narices que existen entre la incorporación y la desincorporación. Entonces, es esto. Este es el número de carriles. Aquí son 3, los mismos de este lado, que son los que corresponden a la longitud en este caso, ¿no? Bueno, pues obviamente el número de carriles, al igual que la distancia, pues hace más difícil o aumenta las densidades del tramo que estemos analizando. En cuanto a las configuraciones, tenemos los segmentos de trenzado que tienen un solo lado y tienen un solo lado en el cual se llevan a cabo las entradas y las salidas, como es el caso en el A y B. Dice un solo lado para una rampa de trenzado y un solo lado para un tramo principal con trenzado, ¿no? Este es el eje principal y estas son las incorporaciones. En este caso, pues tiene 3 carriles y una incorporación. Entonces, en esta sección, normalmente, lo que es correcto se da en el carril más cercano hacia la rampa de acceso, el proceso de trenzado junto con el carril pues, de incorporación o desincorporación. Eso es lo que debe ser. Sin duda que habrá conductores que se lancen a cruzar 3 o 2 carriles y bueno, pues eso no es correcto, ¿no? Por eso ese tipo de casos no es analizado. En el caso de este segmento en donde está limitado y uno de los carriles tiene que ser utilizado para la incorporación y la entrada y la salida de los vehículos, pues entonces en esta zona de manera obligada no hay espacio más que en esta zona para poder incorporarse, desincorporarse o continuar el recorrido. Entonces, bueno, este es el caso de los tramos de trenzado que solamente tienen un lado en donde se lleva a cabo el trenzado, pero también hay otros en donde se lleva a cabo en 2 lados, como por ejemplo el caso A. En este caso se trata de una sola rampa y este vehículo que tiene que ir hasta este extremo, pues tiene que cruzar los 3 carriles para llegar, ¿no? El otro, y bueno, la entrada está por el sur y la salida está por el norte.
Y en este caso, también tiene 2 carriles, pero tiene que hacer más cambios de carril, ¿no? Depende de la configuración. Bueno, aquí veremos un ejemplo de o la mayor parte de los casos, o la mayoría que vemos, vamos a ver, serán de un solo lado, ¿no? Bueno, aquí es importante en este tema, en este punto, cuáles son las rampas de trenzado y los segmentos principales de trenzado. Aquí nos muestra que la diferencia entre, bueno, la figura 12.3 se puede usar para explicar esa situación. Vamos a poner la figura 12.3 para recordarla. Y en este caso, muestra en el caso A un segmento típico con una rampa de trenzado que se forma por un carril de entrada que está muy cerca de un carril de salida, conectados por una línea, por un carril auxiliar continuo. Aquí la única característica es que la rampa de trenzado, es que en esa rampa de trenzado todos los conductores pueden hacer sus maniobras con solamente cambiando un carril, que es esa que vemos que separa a la rampa con el cuerpo principal, ¿no? En este caso, podemos ver que solamente requiere atravesar esta línea, pues esa línea punteada entre los 2 carriles. En ese caso, todas las maniobras se pueden realizar en un solo carril. Y en el caso de una rampa con un solo carril que está muy cercana por otra rampa de salida, que no estén conectados por una línea continua auxiliar, no se considera que sea una configuración de trenzado. En este caso se debe tratar como un punto de incorporación aislado o un segmento también o de desincorporación. Y aquí tendríamos que aplicar la metodología del capítulo 13, que y en estos casos, en el 12 y el 13, el capítulo 13, la distancia como es tan amplia, pues ya no se presenta este fenómeno de trenzado. Entonces, en ese capítulo ya no se toma en cuenta la longitud del tramo, ¿no? Simplemente se toma como una incorporación o como una desincorporación o salida. Aquí, bueno, para poder identificar las configuraciones, hay 3 mediciones que se pueden hacer. El LCRF es el mínimo, LC es de lane change, es el mínimo número de cambios de carril que se pueden hacer en una rampa de trenzado para completar los movimientos de manera exitosa. Y en cambio, LCFR, bueno, el RF significa, el R es de ramp, el F es de freeway, ¿no? El cuerpo principal y esta es la rampa. Entonces, es el número total de cambios de carril que se requieren para ir desde la incorporación de la rampa hacia el cuerpo principal. Y el LCFR es el número de cambios de carril que requiere para ir desde la vía principal hacia la rampa. Es decir, este indicador es para incorporaciones y el otro, el FR, es para desincorporaciones. Y el NWL es el número de cambios de carril que se requieren para completar las maniobras. Estas variables se aplican únicamente para los segmentos de trenzado que que se dan de un solo lado.
en los cuales el tramo del movimiento de la rampa hacia el cuerpo principal y del cuerpo principal hacia la rampa son movimientos de trenzado. Hay otras definiciones que se pueden utilizar para el caso de tramos con entradas y salidas en ambos lados de la carretera o de la autopista. Estos valores de LCRF y LCFR se pueden encontrar asumiendo que cada vehículo que trenza entra al segmento del carril o se incorpora al carril más cercano, así se trate de una entrada o una salida, ¿no? Como se muestra aquí en la figura. Entonces, es el mínimo número de cambios o la menor cantidad de cambios de carril que necesita eso es el que se debe tomar en cuenta, porque les decía, puede haber vehículos que se incorporen en el segundo o el tercer carril, pero eso no es lo mínimo que pueden hacer, ¿no? Y además no está permitido, no lo común, pues. Entonces, para sacar esos valores hay que tomar siempre la condición más sencilla, ¿no? Y lo más sencillo es hacerlo en el carril más cercano. Y aquí pues están dos ejemplos para el caso de un tramo con 5 carriles, como se hacen las incorporaciones de un solo lado. Y la siguiente figura pues es un caso en donde tenemos 2 carriles en cada una del cuerpo principal o de las desincorporaciones, ¿no? Pero también aquí lo mínimo que puedes hacer son un cambio de carril, ¿no? Para realizar tus actividades. Digo, hacer el movimiento que deseas, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de otra configuración en donde acá también necesitas, bueno, acá necesitas cambiar al menos un carril y aquí también al menos un carril. Bien, eso, bueno, pues vienen casos particulares, no vamos a referirnos acá. También viene en el caso especial de 2 lados para el segmento de trenzado, tampoco lo vamos a referir, ¿no? Entonces, de manera general, esas son, digamos, los elementos base de la metodología. Vamos a ver, digo, de los conceptos para poder aplicar la metodología. Obviamente esta metodología, igual que las otras que se han tratado, tienen sus limitaciones. Algunas de ellas son, por ejemplo, que en el caso de carriles especiales, tales como los carriles de alta ocupación, que se utilizan en Estados Unidos para priorizar el paso de vehículos con más de 2, 3 personas. Entonces eso pues, no está diseñado para determinar qué efecto tienen. Bueno, pues las entradas o las rampas, las incorporaciones o las rampas de entrada que forman parte de un segmento de trenzado. Ahí no podemos saber qué pasa en las rampas, pues sabemos qué pasa en el cuerpo principal, pero no en las rampas. Para eso tendríamos que usar el capítulo 13. Tampoco podemos saber qué pasa cuando hay unas condiciones de sobresaturación. Pues en la sobresaturación ya decíamos es flujo no recurrente o congestionado y eso no es parte de una situación estable, por lo tanto no se trata en este manual. Los efectos que se tienen, los efectos que tienen algunas prácticas de forzar los límites de la velocidad y su efecto sobre esos tramos en trenzado. Los efectos que pueden tener los sistemas inteligentes de transporte que luego se utilizan en algunos tramos peligrosos o simplemente como informativos. Si existen o no existen, pues no está medido en esta metodología para saber qué efecto tienen. Tampoco nos sirve para analizar arterias o otras vías urbanas que circulan de frente. Eso, bueno, pues esto no es
les decía, es para flujo continuo. Tampoco se puede saber cuáles efectos cuáles efectos de congestión se generan, ya sea aguas arriba o aguas abajo del segmento de análisis. Y cuando se trata pues de varios segmentos de trenzado que están operando de manera muy cercana o conjunta. Bien, entonces, ¿qué es lo que viene en la metodología? Bueno, pues hay una serie de modelos o algoritmos o fórmulas y tablas que nos permiten, que incluyen lo siguiente. Los modelos que predicen la tasa total de cambio de carriles que tienen lugar en el segmento de trenzado, la cual es una medición directa de la turbulencia de la corriente del tráfico que se genera por la existencia de tramos en trenzado. También incluye modelos que predicen la velocidad promedio en tramos para movimientos de trenzado y no trenzado, cuando están en condiciones de operación estables, es decir, que su nivel de servicio el nivel de servicio es al menos F, es decir, puede ser de A hasta F y después de F ya estamos en situación congestionada, entonces estos modelos no son adecuados, ¿no? Por tanto, no conviene utilizarlos. Modelos que predicen la capacidad del segmento de trenzado bajo condiciones ideales y condiciones estables. Y también se incluye un modelo para estimar la longitud máxima sobre la cual se pueden llevar a cabo las operaciones de trenzado. El diagrama de flujo de cómo es la metodología. Primeramente necesitamos, pues como siempre, datos de la geometría. También necesitamos desagregar los flujos que vienen en el cuerpo principal y en las incorporaciones para sacar los volúmenes de los vehículos que pasan de manera directa y aquellos que tienen que cruzar trayectorias con otros, así como la velocidad a flujo libre del segmento que estemos analizando. Una vez que tenemos esos insumos o esos datos de entrada, tendremos que ajustar la velocidad, perdón, el volumen, al volumen para que refleje las condiciones reales del tramo que estemos analizando. Y para ello, pues, se tiene que ajustar el volumen con respecto a la hora pico, a la presencia de vehículos de carga, vehículos pesados, y en función de qué tipo de conductores utilicen ese segmento de trenzado, ¿no? Si están habituados o no, eso es lo que refleja este factor. El punto 3, o el paso 3, es definir cuáles son las características del tramo que estemos analizando. Para ello se determinan las características de los cambios de carril y también se identifica cuáles son los efectos que se puede tener por la configuración geométrica del tramo que estemos analizando. El paso número 4 consiste en determinar cuál es la longitud máxima de trenzado. Esto para saber si estamos analizando un tramo que se comporta más bien como una incorporación o una desincorporación de manera independiente, o si es porque están a una distancia tal que tenemos este efecto entre las incorporaciones y desincorporaciones que genera esta turbulencia característica de los tramos con trenzado. Entonces, en este paso 4 se puede verificar que efectivamente estamos analizando un tramo que tiene este fenómeno de trenzado, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estimar la longitud máxima de las operaciones de trenzado bajo las condiciones en que esté operando el tramo. Y bueno, aquí tenemos que aplicar la ecuación 12.4. En el caso de que se exceda ese máximo, pues esta no es la metodología para evaluar esa incorporación o esa desincorporación. Entonces tenemos que irnos al capítulo 13. Y si se cumple que no es el tramo que estamos analizando, no es o es menor que el máximo que hemos obtenido, entonces sí se presenta el fenómeno de trenzado y tenemos que seguir por el procedimiento. Entonces tenemos primero que determinar cuál es la capacidad del segmento de trenzado a través de la relación el volumen entre capacidad y estimar las tasas de flujo vehicular, y eso se hace con las ecuaciones
desde las 12.05 a las 12.09. Si verificamos que nuestro tramo no está saturado, o sea, la relación volumen entre capacidad es menor a 1, entonces podemos seguir con el procedimiento y en caso contrario, pues está claro que ya estamos en un nivel de servicio F, ¿no? No tiene caso hacer el cálculo porque ya hemos alcanzado la capacidad. Entonces ese tramo seguramente opera de manera inestable. Lo que hay que hacer es pues mejorar esas condiciones para que pueda tener una relación de volumen-capacidad inferior a 1 y entonces aplicar el paso 6. Que consiste en determinar la tasa de cambios de carril, tanto para los vehículos que trenzan y no trenzan, hay que calcular cuántos cambios de carril hay y eso se hace con las ecuaciones de la 12.10 a la 12.16. Enseguida, el paso 7 es determinar la velocidad media para los vehículos que realizan este cambio de trayectorias y eso se estima la velocidad media y los segmentos de trenzado con las ecuaciones 12.17 a la 12.20. Finalmente, con estos insumos, podemos determinar el nivel de servicio. Entonces necesitamos convertir la velocidad espacio-tiempo, bueno, el espacio, perdón, la velocidad media espacial al segmento de con respecto a la densidad del segmento de trenzado y comparar los resultados con la tabla que define los niveles de servicio para poder determinar en qué condiciones está operando nuestro tramo. Y eso se hace con las ecuaciones 12.21 y la tabla 12.10 o la figura 12.10. Dejaremos hasta acá esta primera parte para poder entrar a describir ya cada uno de estos pasos.